Sí, Alfredo, como tú decís, ayer hubo una reunión de secundaria con la Federación de Profesores y también el Ministerio de Trabajo con respecto a este inicio de cursos. ¿Y cuántos cursos hay? ¿Cuántos grupos? ¿Hay una disminución en cuanto a grupos? ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Si se van a crear otros? Todo eso nos va a hablar el vicepresidente de FENAPES, José Olivera, primero para ver una evaluación de esta reunión con secundaria y si ya está seguridad de que se inician correctamente los cursos en 2025. Bueno, en primer lugar, un avance importante, sustantivo en las instancias del Ministerio de Trabajo, que evidencian sobre todo la importancia de negociar con los preceptos que establece la norma en materia de relaciones laborales. Un aspecto sustantivo, apareció la información que veníamos reclamando desde el mes de abril a distintas autoridades de la educación, tanto en secundaria como en el CODICEN, lo que había pasado en el 2023, lo que había pasado en este 2024 y sobre todo la proyección para el 2025. En segundo lugar, hay una instancia de una sucesión de recortes o de creación de menor cantidad de grupos con respecto a este año lectivo que sustantivamente difiere en términos cuantitativos con lo que venía sucediendo anteriormente, donde el promedio de un año al otro era la supresión de entre 160 y 180 grupos en algunos casos. Hoy estamos hablando de una reducción de 46 grupos y algunas situaciones de grupos compartidos, lo cual cambia o marca un cambio importante en los criterios de planificación para el próximo año lectivo. ¿Pasa en algún grado específico, en algún liceo específico? ¿Se distribuyen en otros liceos? Bueno, hay redistribución, pero lo que hemos venido evidenciando, sobre todo en los años anteriores, es un recorte muy importante del bachillerato, que no se explica por el tema de la baja natalidad y por las cohortes cada vez más pequeñas que egresan de primaria y van a la educación media, sino que se explican por decisiones de, muchas veces, no hay que olvidar que secundaria fue, en el marco del recorte presupuestal que tuvo la ANEP, el subsistema que más contribuyó a ese recorte, por lo tanto ahí es donde impactó más el mismo. De todas formas, quedan algunos aspectos que hay que analizar con mucho detenimiento en algunos departamentos como Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, algunas situaciones con los turnos nocturnos y algunos bachilleratos que entendemos que se deben hacer el esfuerzo por mantenerlos abiertos. Eso ya ahora pasa a una instancia bipartita directa entre secundaria y FENAPES. En el día de hoy le vamos a estar entregando en horas de mediodía a la Dirección General de Secundaria un relevamiento exhaustivo de estas situaciones particulares para seguir discutiendo. Y lo más importante, que se avanzó también en aspectos cualitativos de cómo procesar la elección de horas en un contexto donde hay cerca de 6.000 docentes con derecho a efectividad que precisan un ordenamiento y un universo de elección de horas que garanticen no solamente las condiciones de acceso a la fuente de trabajo, sino también a ejercer su derecho a efectividad. Hoy se podría decir que el año próximo va a haber profesores para diferentes materias. Bueno, uno aspira a que se pueda culminar. También es cierto, y hay que justo decirlo, porque este es un problema del CODICEN de la ANEP, que no ha encontrado solución a lo que pasa con la educación técnico-profesional, que siempre entre los meses de febrero y marzo termina enviando nuevamente a estudiantes a educación secundaria porque así se topean algunos cursos, otros centros no tienen capacidad locativa para lograr la demanda que está instalada y que por lo tanto sus estudiantes vuelven a mirar tardíamente a secundaria. Nosotros aspiramos que esto se pueda corregir también en este proceso porque es muy importante comenzar el año lectivo de lo más ordenado posible. Ayer el candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó lo que es las propuestas en diferentes temas, pero principalmente en educación, por ejemplo, el tema de que se elijan horas por 3 años. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, es volver a insistir con algo que prometieron en la campaña pasada y no se pudo concretar. No se pudo concretar, de hecho, porque la administración, nosotros entendemos que como buen criterio, ha estudiado detenidamente el tema. Esta es una propuesta de escritorio que universalizarla es prácticamente inviable y de hecho ha sido inviable en este periodo de gobierno. Por lo tanto, creemos que es volver a plantear algo que ya a toda vista no se pudo concretar y la propia administración, la actual administración, no lo pudo llevar a la práctica. ¿Pudieron leer algo de lo que se propone en educación? Sí, llamativamente. Si uno mira cualquier encuesta de opinión pública, la educación ocupa en los últimos años, está entre los 5 primeros temas de preocupación de la sociedad. En el compromiso por el país 2 aparece en el lugar 16. Ya esto dice mucho de cuáles son las prioridades en materia del próximo gobierno de llegar al Poder Ejecutivo. No se dice nada sobre el financiamiento educativo, un financiamiento educativo que en este periodo, producto de las decisiones políticas de esta coalición gobernante, sufrió recortes importantes que ha implicado un estancamiento importante del sistema educativo. No dice nada con respecto a, por ejemplo, la transformación educativa y la discusión con los organismos técnicos como debe ser, porque pareciera que se vuelve por la lógica de la imposición.
llamativamente aparece la necesidad de una nueva ley de educación, cuando mediante la LUC se reformó más de la mitad de la actual Ley General de Educación. Por lo tanto, parece un planteo anacrónico, sin sentido si uno lo analiza rápidamente, pero que tiene que ver con reconocerse que algunos compromisos y promesas de campañas que se hicieron en el 2019 no se pudieron concretar, hoy se van a querer implementar en un próximo gobierno o profundizar aquellos aspectos más negativos que ha caracterizado la política educativa. Muchas gracias. A ustedes. Allí la palabra de FENAPES sobre diversos temas. Vuelvo con ustedes.